Bueno, respecto a Sócrates, es muy importante que hayan indagado, que hayan investigado, que hayan llegado a fuentes más más fidedignas que el profesor. Bueno, hay una cosa muy interesante acerca de cómo Sócrates trataba de desarrollar el conocimiento en las personas. El primer principio que Sócrates intenta rebasar es que el que hace la pregunta tiene la respuesta. O en dado caso, tiene parte de la respuesta. Es lo mismo que decir que el que pregunta sabe. Y eso ya desbanca un concepto formal que tenemos algunos maestros o las personas en común. Dice, el que pregunta porque no sabe. O sea, desbancar eso, el que pregunta porque no sabe, pues es difícil porque de todas maneras pues es lo que alimenta en dado caso el formalismo para aprender. Pero según Sócrates es lo contrario. El que pregunta sabe, o el que pregunta tiene la respuesta. O sea, significa que Sócrates, cuando alguien lo interrogaba sobre un aspecto, porque es que los sofistas hacían lo contrario. Los sofistas lo que hacían era dar el conocimiento, desarrollar el conocimiento, llevar el conocimiento. Y si alguien hacía una pregunta, pues se la resolvían. Y eso no iba con los principios que maneja Sócrates basado en lo que él mismo llamó mayéutica. La palabra mayéutica significa ayudar a parir. Resulta de que la mamá de Sócrates era partera y él en su afán de ponerle nombre a su método, él dijo, si mi madre ayuda a dar luz, yo también ayudo a dar luz, pero ayuda a dar luz, la luz del conocimiento. Y entonces desde ahí él pudo determinar que su método se va a llamar mayéutica. Entonces, todo aquel que la persona, su interlocutor le hace la pregunta, responde con una respuesta. Sócrates fue acusado de dañar el cerebro, dañar la mente, pervertir es la palabra de los jóvenes, porque él en los parques de la antigua Atenas, él se colocaba a interlocutar con los jóvenes que lo buscaban porque se sentía inquieto en el método que él aplicaba, no tanto conocer, sino se sentía inquieto cuando alguien le hacía una pregunta, él le respondía con una contrapregunta, y cuando el muchacho respondía a esa contrapregunta, le hacía otra contrapregunta, así hasta que llegaba al conocimiento. O sea, yo le digo lo siguiente, mire joven, los niños tienen ese afán de conocer, pero los niños tienen una etapa entre los 3 y 4 años donde ellos preguntan por todo. ¿Por qué el tomate rojo? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la brisa mueve los árboles? Etcétera. Y entonces los adultos se abruman con las preguntas de los niños y comienzan, cállate. Y lo que intentan es mandarlos a callar. No, es que me cansa. No. Y eso no debe ser así, porque ese afán de conocer no es tanto. Yo les digo que en el desarrollo de estas acciones de los niños, el niño no pregunta por el afán de conocer. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El niño pregunta es porque se asombra de que las cosas sean de tal forma y no sean de otra forma. ¿De acuerdo? O sea, es como el principio que se forja ahí, el principio de la sabiduría del ser humano está en el asombro, pero ese asombro lo lleva a coquetear con el conocimiento. Es, bueno, ¿por qué la noche es oscura y no es blanca? ¿Por qué caminamos hacia adelante y no caminamos hacia atrás? ¿Por qué? O sea, son cosas de las cuales ellos se sienten sorprendidos y por eso hacen la pregunta. Entonces,
Cuando el adulto viene y responde marcadamente, científicamente o con respuestas concretas, lo que está es vetando que el niño desarrolle su conocimiento. Entonces, en eso se basaba Sócrates. Yo, por ejemplo, en el aspecto de una investigación que estoy haciendo sobre filosofía para niños hace como 15 años, me he encontrado con cosas maravillosas en esto, en el desarrollo del conocimiento de los niños. Y eso me ha llevado a mí a plantear alternativas de cómo podemos enseñar a los jóvenes. O sea, el conocimiento actúa, la falta de conocimiento actúa como la falta de comida en el ser humano. Cuando uno tiene hambre y alguien le da comida, pues hasta ahí llegó la búsqueda de la comida. Entonces, ese principio, bueno, aunque es un poco moderno, nos está diciendo que no debemos satisfacer las ganas de conocer de las personas, sino que debemos dejarla un tanto abiertos a la investigación, y eso se consigue planteándole la duda y que ellos desarrollen a través de la pregunta el conocimiento. Entonces, si alguien cualquiera, un alumno, lo que sea, te dice, bueno, porque hay un arcoíris en el agua, tú no puedes comenzar explicándole lo que es la refractación de la luz, de este tipo de cosas. No. La primera pregunta que debe surgir ahí es que tú sabes lo que es un arcoíris, o para ti qué es un arcoíris, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, si sabes lo que es un arcoíris, te va a decir que es un matiz de tantos colores, papá. Ahí, en el desarrollo de esa respuesta, tú vas a alcanzar a ver todo lo que él tiene para responder, para que él mismo pueda responder la pregunta. Después que responda eso, viene otra contrapregunta. Aunque esto no aplica, porque es un principio que a veces los estudiantes lo toman muy formalmente. A mí me han dicho los estudiantes, la profesora de química me preguntó qué es una decantación. Y yo le dije, profesora, eh, quien hace la pregunta tiene la respuesta. Perfecto, quien hace la pregunta tiene la respuesta. Porque la pregunta tienes que hacerla tú, no tienes que hacerla la profesora. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que ustedes hagan preguntas. Uno con la pregunta puede llegar al fondo del conocimiento de cualquier cosa sin necesidad de la respuesta. Es muy importante, jóvenes.